Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Luis Velázquez Garambel. Quiero antes enviar un saludo a todos mis amigos en redes sociales y también a todos quienes fueron mis alumnos. Casi 20 años, Dios mío, cómo pasan los años, ¿eh? Qué barbaridad. 20 años enseñando literatura. Y bueno, hace casi 20 años presenté el proyecto para la creación de un curso que hoy en día se enseña en la universidad, que es literatura regional, que son literaturas regionales, también los talleres de producción de texto. Muchos recordarán este libro, que está cumpliendo casi la misma edad, Beso de lluvia, literatura regional. Pese a haber presentado el proyecto y haber peleado para la creación de dicha cátedra, quiero enviar un saludo a Ricardo Melo, que fue el primer profesor del curso. Y bueno, hace muy poco apareció este otro libro que actualiza al Beso de lluvia, que es literatura puneña para el siglo XXI. Gracias, Salvador Anco, por todas las sugerencias y estos años de trabajo. Fíjense, este es no solamente un mes de contradicciones, un mes de encuentros, un mes de reflexión en torno al futuro de nuestro país, en torno a lo que nosotros deseamos en términos de desarrollo sea nuestro país. Y hay mucha gente que cree que entre la literatura y las políticas de desarrollo y los proyectos que tienen que ver con infraestructura orientada para el bienestar de la población, tiene que ver solamente con aspectos de economía. Y no es así. La verdad es que la literatura juega un rol muy importante. Un rol en la formación de los imaginarios populares, en la formación de los imaginarios individuales. Es decir, en la formación de lo que nosotros llamamos, siguiendo un poco los pasos de Bourdieu, o siguiendo los pasos de Dan Hassen, ¿no? La formación de la inteligencia. Y es precisamente la inteligencia la que crea los proyectos de desarrollo, y es la inteligencia, ¿no? Intelligence Awareness, la que va a generar las ideas de qué es lo que necesita una ciudad. Este mes es el mes de las letras. Y en el mes de las letras yo no podía dejar de saludar en principio a todos los amantes de la literatura, a todos quienes participan de la cadena del libro y la lectura, desde los escritores hasta los libreros, los editores, los correctores de estilo, los escritores, que son los grandes soñadores, y sobre todo a los maestros de literatura. Los maestros de literatura que hacen el gran esfuerzo no solamente de enseñarnos a leer, sino sobre todo a comprender el mundo. Porque leer se ha convertido en un ejercicio tan complejo, porque el mundo ya no es el mundo medieval, el mundo ya no es esta pequeña parcela de tierra en la que ciertos terratenientes ejercían poder porque no les reconocían los derechos a quienes no tenían esa cultura letrada, ¿no? A los que no gozaban del abecedario. Entonces los maestros de literatura en especial cumplen un rol muy importante. Nos enseñan a comprender el mundo, y un mundo cada vez más cambiante, un mundo que trae consigo guerras bacteriológicas,
que trae consigo la pérdida de seres que nosotros, a los cuales queremos mucho, pero que también trae consigo cambios un poco difíciles, ¿no? Yo hace muy poco conversaba con alumnos míos de la educación básica regular, no de universidad, ¿sí? Y les decía, fíjense, los conceptos de texto han cambiado. Nosotros creíamos que los textos antes solamente eran escritos, pero hoy los textos son multimodales. Es decir, si yo veo una película, escucho música, escucho un guayno, escucho rock, veo una pintura, veo un paisaje, ¿no? Todo aquello que significa es texto. Entonces, el rol del maestro, ¿no? De pronto del maestro, no solo de primaria, sino sobre todo del de comunicación, es enseñarnos a comprender este mundo, ¿no? Así que yo en este mes de las letras los abrazo. Los puneños creemos que tenemos una tradición literaria y seguramente van a aprovechar este comentario que quiero brindar para insultar, como lo han hecho en ocasiones anteriores, pero yo les ruego que antes de hacerlo reflexionemos un poco y hagamos uso de eso que tanto busca la educación peruana, literacidad crítica, que seamos críticos, ¿sí? Me atrevo a decir de que uno no tiene tradición literaria porque sí han existido personas, ¿no? Que de forma autodidacta han recuperado saberes a través de la literatura oral tradicional, ¿no? Como el profesor Tito, una gran persona, ¿no? Un profesor de María Auxiliadora, que en la década del 90 recogió en un libro azul que debe estar por ahí extraviado en alguna parte de la biblioteca, su libro, que para mí ha sido de mucha ayuda para comprender cómo es que el relato, para poder diferenciar los relatos, los correlatos orales tradicionales, se necesita primero competencia cultural y se necesita competencia lingüística. Y es algo que muchos de los críticos no poseen, ¿no? Poseen sí conocimientos vinculados a muchas teorías, pero no tienen, ¿no?, el espíritu, ni tienen eso que nosotros llamamos competencia cultural y competencia lingüística. Es decir, nunca por nunca van a poder comprender con una racionalidad ajena, colonizadora, el verdadero significado de estos mitos. Tenemos los libros de Pandia, ¿no? Tenemos los libros de el cuento Epe, que es una obra maravillosa que nos ayuda ¿no?, sobre todo a comprender la vida de la comunidad. La vida de la comunidad, que es una vida completamente distinta a la vida urbana, ¿no? Pero lo grave no está en eso, pese a tener a estos maestros autodidactas en el sentido del recojo de esta información, no hemos tenido la capacidad, y esta es una crítica también hacia mí, de utilizar teorías pertinentes, ¿no?, para poder comprender esta literatura rica en todas sus dimensiones, ¿no? Es decir, analizarla, utilizar herramientas teóricas, utilizar corpus epistémicos, utilizar teorías literarias para poder analizarlas. Y en ese sentido, pues, yo creo que Bayón Aguirre tenía toda la razón, ¿no? Me refiero a Enrique Bayón Aguirre, que tiene un libro maravilloso que se llama Literatura Oral Tradicional en el Perú, ¿no? Como alguien que no entiende, que no tiene competencia cultural, no tiene competencia lingüística, no tiene competencia léxica, no tiene competencia vivencial,
va a tratar de analizar ¿no? la obra, que no es de un solo autor, sino que, ¿no? que es la obra de generaciones, y que a la cual cada generación ha ido incorporándole nuevos elementos de acuerdo al avance temporal, al avance tecnológico, al avance ideológico. Entonces, sí, pues, ¿no? Si nosotros tenemos el Gallo y el Pucupucu, tenemos el origen del lago Titicaca, tenemos etcétera, 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 cada uno de estos relatos, ¿no? y de estos correlatos orales tradicionales han ido cambiando porque la sociedad ha ido cambiando. Y quienes nos hacemos y se hacen llamar críticos no han estado en la... no han dado la estatura para poder analizar, ¿no? y racionalizar estas literaturas. No tenemos tradición literaria. Tuvimos un intento con los alumnos de Encinas, me refiero a la generación Orcopata, liderada por Gamaliel Churata, ¿no? que hasta hace muy pocos años pues creíamos que su única obra era El pez de oro, y de pronto aparece Ricardo Badini, ¿no? con una obra inédita que es Resurrección de los Muertos, ¿no? cuyo planteamiento es esencial, ¿no? La vida para el poblador del mundo andino es una vida que no tiene fin, porque su vida se transmuta, ¿no? Es decir, la muerte no existe para él. Y entonces establece él un paraninfo muy interesante, en donde se da una especie de debate entre los que son propietarios de la cultura occidental y quienes son los creadores del saber, ¿no? Una lucha entre conocimiento y saber, ¿no? Y el conocimiento tiene una vigencia temporal, es decir, lo que hoy conozco, mañana deja de tener valor, deja de tener validez y deja de tener vigencia. Y eso lo vemos, ¿no? Los modelos de celulares que ustedes utilizan, ¿no? Los televisores que se hacen cada vez más inteligentes que nosotros, ¿no? Las computadoras, que en tiempos de COVID, caramba, si no tienes una buena computadora, no tienes acceso a internet, y si no manejas los plugins adecuados, pues difícilmente vas a lograr los propósitos de aprendizaje que has planificado para tus estudiantes, ¿no? Entonces, Churata ya hablaba de eso, ¿no? Hace poco ha salido un cuento futurista de Churata, ¿no? que se llama Coscowara, ¿no? Han salido Quirquilas, ¿no? Unos poemas que tienen que ver con una mitología personal que Churata ha creado, y bueno, un texto que yo encontré y que publiqué en 2 revistas, una en Apumarca y otra en una revista que se llama Guaira, ¿no? en Suecia, que se llama El Interludio Bruníldico. Churata en algún momento, y muchos brasileños y sobre todo franceses, y una profesora norteamericana, se escandalizaron cuando dije que el universo literario de Churata era mucho más complejo que el de Arguedas, y lo sigo manteniendo, ¿no? Y seguramente muchos arguedianos, ¿no? Recurrirán a argumentos ad hominem, es decir, al insulto personal, y a decir, caramba, y este pobre profesor de provincia, de distrito, de una universidad que no existe, este profesor del colegio militar Inca Manco Cápac, ¿no? ¿Qué presupuestos teóricos tiene para manifestar algo así? Coscovar es un cuento maravilloso. El escenario es el cerebro de un simio sapiens, ¿no? Es decir, de un hombre que en vez de evolucionar, ha involucionado. Que hubo una época en la que vivió en torres gigantescas, ¿no? Con una tecnología maravillosa, pero que ha tenido, por la densidad poblacional, que volver a las cavernas, ¿no? Y además se ha visto
gracias a la tecnología que ha logrado, en la necesidad de buscar nuevos planetas. Y encuentran un planeta que se llama Coscoguara. Pero ese planeta no llega cualquiera, ¿no? Llegan solamente gente virtuosa. Llega lo mejor de la humanidad. Entonces, y lo más curioso es que Churata juega con nosotros y nos dice, ¿no? Empieza a relatar mitos, a relatar leyendas tradicionales a través de un lenguaje cuico, ¿no? Y Churata nos dice algo muy interesante. Estas ondas, o esta transmisión, perdón, llegan a ustedes gracias a radio, a esta radio interplanetaria, intergaláctica, que se llama Orcopata, que se encuentra a orillas del lago Titicaca. Ese es Churata, un escritor futurista, un escritor a lo Julio Verne, a lo Isaac Asimov, ¿no? Recuerden ustedes El hombre bicentenario, recuerden París en el siglo XXI, ¿no? Donde Verne se adelanta a muchas cosas, ¿no? A la pandemia. Verne ya habla del COVID-19. Julio Verne habla acerca de cómo es que la economía china va a crecer en el futuro, ¿no? Y se adelanta, no, eso lo escribió hace 100 años. Y Churata se adelanta, pues, 10.000 años, ¿no? Epílogo del Coscoguara habla del futuro del hombre, ¿no? Pero de acá 10.000 años. Entonces, Churata lidera al grupo Orcopata, ¿no? Del cual son parte Emilio Vázquez, Emilio, en un primer momento, Emilio Romero, su hermano, que es uno de los poetas más grandes, ante los cuales se rinde, por si acaso, César Vallejo, ¿sí? Me refiero a Alejandro Peralta, autor de Ande, a uno de los más grandes sonetistas que va a ser Dante Nava, ¿no? Sí, pero toda esta gente, Aurelio Martínez, ¿no? Bueno, no pertenece al grupo Orcopata, pero está el poeta Oquendo de Amat, a cuyo padre le debemos muchísimo, al doctor Carlos Belisario Oquendo Álvarez, introductor del positivismo, ¿no? Maestro de Encinas, maestro de Telésforo Catacora, de Chuquihuancayulo, etc. Pero toda esta generación son apenas un lunar, ¿no? Un lunar que hemos inflado muchísimo, ¿no? Y que creemos, muchos intelectuales, ser los continuadores. Y a mí me parece mucho atrevimiento, ¿no? Hay un libro de literatura por ahí que me parece gracioso cada vez que lo leo, ¿no? Porque vuelvo a leerlo, porque es además de uno de mis maestros, ¿no? Hay una parte donde dice, ¿no? El periodo de la consolidación. Los escritores futuros no hemos consolidado absolutamente nada. Imagínense a un escritor que haya consolidado la obra de Churata, la obra de Emilio Romero, la obra de Dante Nava, ¿no? Es decir, es imposible. Entonces esta generación es un lunar. Después de esta generación, recuerden ustedes que viene una dictadura terrible en la historia del Perú, llega Odría al poder, ¿no? Expulsan a muchos intelectuales, otros se autoexilian, como es el caso de Churata, que tiene que huir a Bolivia, ¿no? Hay una decadencia intelectual increíble, ¿no? Bueno, hay una pobreza, hay una miseria intelectual, ¿no? Aparece un grupo que es el grupo Chasqui, ¿sí? Donde está José Paniagua Núñez, donde está, ¿no? Mi gran amigo, ¿no? A quien yo recuerdo con mucho cariño, Juan Solórzano Arenas, y algunos más, ¿no? Pero cuya obra no suma para poder hablar acerca de la formación de una tradición literaria regional. Después de esta década, ¿no? Se trata de rescatar la imagen de un poeta que en un momento renegaba de haber nacido en Puno, como fue Efraín Miranda, ¿no?
Sí, lo digo porque he encontrado muchos documentos, muchos archivos en mi biblioteca, ¿no? Y cuya imagen ha sido recuperada por los miembros del PICOA, ¿no? Omar Aramayo, José Luis Ayala, Percy Saga, Gerardo García Rosales, Gloria Mendoza Borda, ¿no? Que es una generación muy interesante, sí, pero que yo creo que siendo completamente objetivos y además haciendo una valoración de lo que es el lenguaje literario, porque nosotros ¿no? Los profesores de literatura tenemos que entender algo, ¿no? Si un texto tiene lenguaje literario, si utiliza retóricas, si utiliza figuras literarias, es literatura. Si un texto no posee lenguaje literario, simplemente no es literatura. Entonces, yo creo que de esa generación solamente 2 personas van a pasar a la historia. Una por su talento, ¿no? Cuya imagen puede ser comparada con cualquiera de los miembros del grupo Orcopata, me refiero a Omar Aramayo, y a la otra persona por la gran difusión que le ha dado, ¿no? A la literatura puneña, ¿no? José Luis Ayala. Después tenemos, ¿no? a nuestros copés, ¿no? Alfredo Herrera, Boris Espesúa, ¿no? De cuyas obras no me atrevo a hablar. Así que no voy a hablar de esa literatura, pero sí voy a hablar de la literatura insular, valiosa, no diré trascendental, no, pero sí una literatura cargada con una honestidad profunda como es la de Jorge Flores Aybar, que es una de las personas más íntegras que he conocido en mi vida, y además cuya obra merece una revisión muy seria, ¿no? Y que además por su incansable labor escritural ha logrado conquistar, ¿no? El lenguaje, porque el lenguaje es una conquista, ¿no? Viene luego, ¿no? La obra de Feliciano Padilla, que todos ustedes conocen, ¿sí? Con sus cuentos ambientados, con su literatura ambientada en Andahuaylas, en Abancay, porque él es un escritor abanquino, afincado en Puno, ¿no? Que ha ejercido la labor de docencia y a quien agradecemos muchísimo, ¿no? Y si nosotros, bueno, volvemos a la pregunta del debate, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la literatura puneña? Yo soy un poco hosco, agresivo, y además creo que tengo la moral para hacerlo, porque durante muchísimos años he formado estudiantes, he formado poetas a través, ¿no? del taller Anclas en el Cielo, que funcionaba hace 20 años en la Facultad de Derecho, donde enseñábamos a los jóvenes a escribir poesía, ¿no? Lo he hecho a través de la cátedra en la Universidad del Altiplano, donde he enseñado cursos de literatura y en donde he sido muy ácido, ¿no? Yo creo que la literatura joven, ¿no? O aquella literatura que se hace llamar todavía joven, ¿no? No ha avanzado mucho. La generación del 90, si bien inicia con Simón Rodríguez, no nos ha dejado sino Desatando Penas. Y después de ese libro no hay absolutamente nada. Hay un vacío, hay un silencio en su poética, ¿no? No es el caso de Víctor Villegas, de Luis Pacho, quienes son no solamente poetas, narradores, sino son activistas culturales, ¿no? Que a través de El Pez de Oro pues han logrado una difusión mayor, ¿no? Pero son poetas y son narradores que frisan entre los 50 y los 60 años. Entonces su techo estético de vida no es mayor. Y si hablamos de los recientes, ¿no? de los jóvenes, ¿no? Yo creo que les falta muchísima lectura. Yo creo que no han leído a los clásicos, no han leído lo suficiente, no han conquistado el lenguaje. Yo creo que lo único que están haciendo es conquistar una pose, ¿no?
Y conquistar una pose hoy en día es muy fácil a través de las redes sociales, a través del Facebook, ¿no? Hacerse llamar poeta, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? Apenas puedes escribir tu nombre, ¿no? No sabes colocar las comas, los puntos, no sabes qué es una macroestructura, una microestructura, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona un conector lógico, un conector ideológico, cómo funciona una, ¿no? Una imagen literaria, pues entonces estamos muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué avisoro yo para la literatura puneña? Yo avisoro de que es momento de ser críticos y de, ¿no? Críticos alturados, sin irnos a los insultos, ¿no? Y reflexionar sobre lo que va a hacer y lo que podemos hacer con la literatura puneña, teniendo la herencia, ¿no? Esa herencia, ese lunar, ¿no? De herencia que nos han dejado los, ¿no? Quienes han pertenecido al grupo Orcopata, ¿no? Que nos ha dejado Aramayo, que nos han dejado, ¿no? Algunos copés, ¿no? Que nos han dejado algunos escritores insulares, ¿no? Entonces, este es un mes de reflexión, soy bastante crítico, soy bastante ácido, eso lo sé de sobra, mis alumnos y mis exalumnos, perdón, lo saben de sobra, les envío un abrazo fuerte, es hora de debatir sobre cuál es el futuro de la literatura puneña. Muchas gracias.